Sí, efectivamente yo he mencionado que el hidrógeno es un tema viejo nuevo, viejo porque desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno en diferentes procesos industriales, ya sea como materia prima, también como combustible. Fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna hace 57 años. Em, y, y ha estado presente pues desde hace muchos años en diferentes industrias que utilizan el hidrógeno como materia prima, ¿no? Ahora es nuevo porque queremos utilizar el hidrógeno como vector energético. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Pues que almacena energía. Cuando hablamos de que es un vector energético, lo que queremos decir es que almacena energía. Cerebro limpio, ¿no? El hidrógeno. El hidrógeno que se utiliza actualmente a nivel global, de forma masiva, digamos, comercialmente hablando, es hidrógeno gris, ¿no? Que proviene del metano o del carbón. Por lo tanto, pues bueno, prácticamente es igual que un combustible fósil, digamos, ¿no? Funcionar o puede ser utilizado como combustible. Y también es un portador de energía, digamos. No todo puedes electrificar, digamos. Entonces ahí es donde entran, yo también menciono el, ya cuando he platicado de este tema, hablamos de electrones y moléculas verdes, ¿no? Em, y justamente ahí es donde puede entrar el hidrógeno. Por ejemplo, en el transporte pesado de mercancías de larga distancia o en el transporte de larga distancia, ya sea de pasajeros, pero principalmente de mercancías que lleva un tractocamión, digamos, por cientos de kilómetros, miles de kilómetros, puede llevar mercancías en un transporte muy pesado, ¿no? Pues imagínate, lleva toneladas de mercancías más el peso del propio tractocamión. Eso es muy difícil que sea electrificable porque se necesitaría una batería muy grande, con un tiempo de recarga largo, ¿no? Y entonces ahí el hidrógeno puede funcionar mejor, tener, digamos, que el combustible sea hidrógeno, te da mayor autonomía eléctrico, porque cuando hablamos de movilidad con hidrógeno, seguimos hablando de movilidad eléctrica, dado que el tractocamión tiene un motor eléctrico y este funciona con hidrógeno, ¿no? Porque sí es un problema, donde dependemos en gran medida de importaciones de gas natural, tanto para generación de electricidad como para otras actividades industriales intensivas en consumo de gas natural, ¿no? Entonces, no somos autosuficientes en gas natural. De hecho, no tenemos almacenamiento de gas natural. Y la mayoría del gas natural que utilizamos es importado de Estados Unidos, principalmente a través de ductos, ¿no? Bueno, más o menos alrededor del 70% de la electricidad que se genera en México es con gas natural, ¿no? O sea, imagínate, es una cantidad muy fuerte, muy grande, ¿no? Está casi el 70%. Y entonces, y lo demás también, todavía se genera con carbón y, bueno, pues, combustóleo, ¿no? O sea, la matriz todavía está súper cargada hacia combustibles fósiles, ¿no? Muy poca nuclear, tenemos alrededor de 3% nuclear. Y lo demás, energía renovable, pero todavía es una matriz muy cargada hacia combustibles fósiles. Y sí, si mal no recuerdo, 4 años o 5 años, hubo una helada en Texas y ahí los compresores fueron los que se congelaron, digamos, o no hicieron su función, pues, de poder inyectar. Y entonces, prácticamente teníamos solo lo que está en los ductos de gas, no tenemos almacenamiento. Y tenemos para 2 días de gas natural, imagínate, no es nada, ¿no? Si esto sucede a más largo plazo, digamos, con más duración, con más larga duración, nos pega directamente en la producción o generación de electricidad. Pues ahí imagínate un apagón que puede ser muy importante en México, ¿no? Por eso es necesario tener almacenamiento, tener más producción de gas natural y también eh, diversificar pues estas fuentes para no depender solamente por ejemplo, de Estados Unidos en este caso, tienes que diversificar y entre ellas está, por ejemplo, las energías renovables, ¿no? También eso es importante, ¿no? Que puedas seguir impulsando las energías renovables para que se pueda seguir
generando electricidad independientemente del gas natural, ¿no? Tienes que considerar diversas opciones, ¿no? Pero sí, sí, eso pasó algunos años y pues se encendieron las alarmas inmediatamente porque eso puede ser un problema de seguridad nacional muy importante. Pues es un concepto relativamente nuevo, el Power to X. Básicamente el concepto, el significado es eh, llevar o convertir energía renovable a X, es decir, a otros vectores energéticos. Es como, como derivar una fórmula, digamos, ¿no? Así es convertir la energía renovable en X. Y en este concepto se considera, por ejemplo, X el hidrógeno limpio, el metanol, el amoníaco. Llevamos hablando de transición energética 5 décadas. Y la transición la palabra transición o el concepto de transición es por definición temporal, ¿no? Es decir, es pasar del punto A al punto B. Ciertamente puedes estar en un periodo de transición muy largo, ¿no? Como es el que llevamos nosotros hasta ahora, bueno, el mundo, ¿no? Siempre, seguimos hablando de transición energética y no hemos podido concretarla, digamos. Entonces, por eso nosotros hablamos de transformación energética. Y en este concepto, em, pues transformación energética es, por ejemplo, todo este concepto los, de las moléculas verdes también, pues el Power to X, que es, yo diría, básicamente una conversión, una transformación energética, ¿no? Nuevamente, porque no todo lo puedes electrificar y no todo tampoco lo puedes desechar de. Y por otro lado, sí creo que es importante la participación de los gobiernos y de las sociedades y empresas y todos en cuanto a cómo poder hacer realidad el Power to X, ¿no? O hablando de la transición energética, pues como tal, ¿no? Pues sí, hay que concretarla. Ya no podemos seguir hablando de transición energética simplemente y pasar 5 décadas y no hemos podido mover, por ejemplo, en México, mover la matriz, ¿no? Que sigue siendo principalmente combustibles fósiles, ¿no? Y llevamos 50 años hablando de transición energética. Ciertamente la infraestructura de la red eléctrica pues se instaló ya hace muchos años, pero imagínate el esfuerzo de que todos tuvieran electricidad en su casa, ¿no? Que tú nada más llegaras y apretaras el botón. Eso no hubiera sido posible sin el apoyo de los gobiernos, en todo el mundo, ¿eh? O sea, el desarrollo de la infraestructura, pues el gobierno, ya ahora que hay generación privada renovable, y bueno, y también convencional, pero también con apoyo del gobierno o con incentivos de los gobiernos, ¿no? Entonces, es muy importante la participación de los gobiernos para los incentivos, para subsidios, para subastas en algunos casos, los proyectos que se desarrollan. Imagínate esa infraestructura, el costo, traer el gas desde Estados Unidos, en este caso de Texas, a centrales que están acá, o sea, que están en diferentes partes del país, pues tiene un costo importante que también es asumido por el gobierno o fue asumido por el gobierno o por empresas privadas, pero que también fueron de alguna manera apoyadas de distintas maneras, ¿no? Con regulación o con incentivos o con algún subsidio, en fin, hay diferentes formas, ¿no? Eh, lo mismo creo que los gobiernos deben hacer ahora con el tema del hidrógeno y las moléculas verdes y las energías renovables en general. Hay algunos países que ya lo están haciendo de una manera muy decidida, por ejemplo, Europa. Europa lo está haciendo de una manera muy importante. Claro, ellos cuando tuvieron el problema bueno, no el problema, la invasión en realidad de Rusia, Ucrania y la dependencia de Europa, de algunos países de Europa al gas de ruso, pues entonces ellos empezaron a ver qué es lo que tienen que hacer. Subastas y proyectos de hidrógeno lo están impulsando bien, están invirtiendo mucho dinero para poder impulsar esto. También los países asiáticos, Japón, por ejemplo, Japón quiere llevarse hidrógeno de México, hidrógeno verde. ¿Por qué? Pues porque Japón tiene también problemas en el sentido de que no tiene energía renovable, no tiene petróleo, tiene temas que lo hacen, digamos, voltear a ver opciones como el hidrógeno. Entonces, un poco de China también está invirtiendo fuerte en el tema del hidrógeno, también es el mayor fabricante de electrolizadores del mundo. Y contestando nuevamente a tu pregunta inicial, pues tiene que haber la participación de los gobiernos para incentivar, para subsidiar, para desarrollo tecnológico y para la regulación. Y esa es una chamba del gobierno, la regulación la emite el gobierno. Entonces, el gobierno, en este caso el gobierno mexicano, pues debe de emitir la regulación correspondiente y las estrategias
que necesitamos para, así como lo hicimos con el gas natural, y así como lo hicimos con la electricidad, y así como lo hicimos con otras, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar, los primeros vehículos a gasolina o a diésel, pero principalmente a gasolina en México, pues no había una estación de gasolina cerca, ¿no? O sea, al final se tuvo que instalar toda una infraestructura por todo México para que tú a cierto radio de kilómetros tuvieras una estación de gasolina y no te quedaras con el coche parado ahí, ¿verdad? Sino que pudieras ir a un lugar a cargar gasolina. Toda esa infraestructura, pues se tuvo que desarrollar. Asimismo, esa infraestructura se tiene que desarrollar. Pues mira, el gobierno actual está trabajando en un plan nacional de hidrógeno renovable o una hoja de ruta, lo cual nos da mucho gusto. Entendemos que el plan pues ya está casi concluido. Nosotros participamos en algún taller que ellos nos convocaron para, pues, para comentar, adicionar cosas, en fin, analizar qué es lo mejor. Y aparte de eso, nosotros hace ya 3 4 años, en el 2022, justamente elaboramos una hoja de ruta para digamos, avanzar en el tema del hidrógeno. Nosotros le llamamos hidrógeno verde, el vector energético para descarbonizar la economía de México. Y nos enfocamos en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno puede entrar bien. Y luego el cambio de tecnología en transporte. Lo que comentaba un poco de sustituir los tractocamiones de diésel o gasolina, pero que son principalmente diésel, por vehículos que tengan celdas de combustible a hidrógeno o vehículos a hidrógeno, que ya o cómo pongo paneles en el techo, en fin. Pero no, ya no, eso ya no es suficiente. Ya necesitamos, ¿no? Hacer más transformación energética. Em, por ejemplo, algo que a mí me gusta mencionar es dos cosas. Una es que ya se produce hidrógeno verde en México, ya hay dos plantas, una en Querétaro y otra en San Luis Potosí, que están produciendo hidrógeno verde. Y por otro lado, hay un proyecto de una cerera allá en Monterrey, donde quiere producir hidrógeno turquesa.